Bueno, y continuamos acá con Jesús Seguías, director de Data Incorp. Jesús, preguntábamos precisamente sobre la posibilidad de que en Venezuela, por encima de la diatriba cotidiana, puedan gobierno y oposición ponerse de acuerdo en torno a grandes decisiones que reclama la nación. Sí, yo pienso que eso es lo que ocurre. En los países normales eso es lo que ocurre. Yo no entiendo por qué aquí ha costado tanto. Yo creo que también es un poco el fanatismo, la inmadurez política. Es lamentable eso, de verdad. Mire, yo estoy muy preocupado como venezolano, estoy muy decepcionado como venezolano. Yo creo que la mayoría de los venezolanos andan en una onda similar, porque los políticos como que no logran entender lo que está ocurriendo, no le están dando una lectura correcta. Aquí lo que hay es una rebatiña por ver dónde quedo yo, cada quien dónde queda, o sea, cada quien pensando en función de sus intereses particulares. En la oposición es impresionante cómo cada quien entonces está pensando en dónde voy a quedar, si voy a llegar al Parlamento, no llego, entonces todas las piezas se mueven en función de eso. Yo no digo que no se preocupen por el poder, al contrario, yo siempre he dicho, político que no le preocupa el poder, mejor que se retire. A todo político tiene que interesarle el poder. Tienen que ser apasionados del poder. Un político es un aspirante por naturaleza. Pero el poder ¿para qué? Claro, ese es otro tema. Entonces, si el poder es para hacer cosas importantes por ¿Para un país, servir o para servirse? Son dos cosas. Porque una cosa es servir y otra cosa es ser servido. Entonces, de servidores públicos hemos tenido ahora servidos por el público. Y de políticos ahora en Venezuela ya lo que abunda son buscapuestos y cuidapuestos. Pero no vemos que ante una circunstancia, una crisis como esta, no vemos seriedad. Y de parte del gobierno tampoco. El gobierno no ha manejado esto con sabiduría y con decisión de verdad de entender que es hora de hacer concesiones, porque mira, todo proceso crítico y de conversaciones genera, sin duda alguna, una negociación. Y con todas las concesiones. La negociación no significa algo deplorable, algo que vaya contra los principios, ¿no? Negociar es desde el punto de vista positivo. Parte de las relaciones humanas. Sencillamente. Además. Es decir, es reconocer al otro y no es simplemente reconocerlo porque, bueno, mira, yo te invito a que te sientes, pero te invito a que te sientes para yo decirte 40.000 cosas, me desahogué y me fui. Hice catarsis y me fui. Esa no es la idea. Yo siempre me opuse a esa conversación oposición-gobierno frente a las cámaras de televisión. Porque eso, a cada quien lo que iba era defender su posición política y sacar la mejor tajada. Terminas hablándole a la cámara, no al otro, ¿no? Aquello era un reality show. Ahora, tú hablas de concesiones. Entonces no es la idea. ¿Cuáles son las concesiones que el gobierno puede hacer y cuáles son las concesiones que la oposición puede hacer? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar cada uno, por ejemplo? Mira, yo no entiendo cómo el gobierno aún no ha logrado liberar a todos los presos que tiene allí. Políticos presos, como quiera llamarlo. Pero eso es una decisión política que tuvieron que tomar hace tiempo. Es más, la habían tomado y alguien del gobierno, dentro de esa disparidad, porque hay veces como que en el gobierno lo que no hay es un gobierno, sino un cogobierno. Entonces, alguien toma una decisión en contrario. Cosas como esa ocurrieron recientemente. Mandaban a liberar a unos estudiantes y alguien agarraba y decía, no los liberen. Dijeron que iban a liberar a Simonovic, no lo liberen. Y así van pasando cosas que evidentemente genera una situación de parálisis que no contribuye. En eso el presidente Maduro tiene que tomar decisiones. Y le digo, mire, los tiempos de las crisis no necesariamente son los tiempos de los gobernantes. Y no puede pensar un gobernante que las crisis se van a acoplar a sus tiempos. Son los gobernantes quienes tienen que acoplarse a los tiempos de la crisis. Y solo puedo decir que esta crisis que estamos viviendo tiene los tiempos muy cortos. Cada gobernante sabe que, mira, hay un nivel de decepción en la calle que es preocupante. Y por razones obvias, no quiero profundizar más en el tema diciendo las palabras clave, porque para buenos entendedores muy pocas palabras bastan. El gobierno sabe que tiene una situación crítica en las manos y él no puede pensar que solamente él tiene que, o sea, que todo va a esperar en función de sus juegos internos. Ahora, Jesús, cosas que van más allá de eso. ¿Y la oposición? ¿Cómo está la oposición? Por ejemplo, ahí hemos visto divergencias o ataques entre Voluntad Popular y Primero Justicia. No se han puesto de acuerdo, al menos todavía no se han puesto de acuerdo. Eso es inmadurez. Para el propio liderazgo de la Eso es MUD, inmadurez. Yo creo que no están dando un buen ejemplo al país con esa actitud. Yo pienso que están pensando en función de sus intereses. Yo debo hacer una aclaratoria, ¿no?
Yo creo que Enrique Capriles, por ejemplo, dio una demostración de madurez muy grande ante la crisis reciente que vivió el país. Y creo que eso lo está ayudando a mejorar su imagen bastante. A pesar de que muchos lo condenaron, los radicales, está mejorando su imagen y eso es bueno porque por lo menos las posiciones equilibradas van ganando cuerpo en el país. Y eso hace falta. Y pienso que en la oposición en este instante está como enfrascada en una discusión absurda en torno a la Mesa de la Unidad. Se le ha dado un rol a la Mesa de la Unidad que no le corresponde. La Mesa de la Unidad no es un partido político. La Mesa de la Unidad es simplemente un factor circunstancial para poner de acuerdo a diversos factores políticos en un momento electoral. Punto. Pero ¿cómo tú despliegas en este momento una estrategia de calle? Por ponerte un ejemplo, la gran debilidad de la oposición ha sido la ausencia en los barrios populares que hacen la mayoría del país. Esos barrios han estado siempre al lado del chavismo, pero hoy día en esos barrios hay una decepción muy grande. La ausencia de Chávez ha generado como una especie de guayabo enorme en la gente, se llaman huérfanos, sienten que Maduro no es igual que Chávez, se han generado pues, unas matrices de opinión difíciles. Pues a la oposición le corresponde empezar a ocupar un espacio allí. ¿Cómo tú haces que la MUD, si fuese la MUD quien la va a hacer, cómo ejecuta la MUD esa estrategia de llegar a los barrios poniendo de acuerdo a los adecos y junto con lo de Bandera Roja? O Causa R con Copey. O sea, ¿cómo los pones tú de acuerdo para generar una idea en el barrio? Eso es una tarea que le corresponde a cada partido. El tema es que algunos políticos, por su incapacidad de haber convertido a los partidos en factores importantes que hagan peso ante el gobierno y ante el PSUV, pues los partidos están muy debilitados. Que de paso, ahora para rematar, hasta el PSUV también está muy debilitado, que es otro de los problemas serios del país. Entonces, estos partidos políticos no han hecho la tarea que les corresponde. ¿Y qué hicieron? Vieron en la MUD como el escenario que ocultara esas debilidades propias de cada partido. Pero aunque lo lógico es que aquí se hubiese desarrollado dos fuerzas políticas de oposición fuertes, sólidas, por ejemplo, Primero Justicia, Acción Democrática, o COPEI, o Voluntad Popular, que se desarrollaran fuerzas políticas con músculo propio, con fuerza propia, y que en el momento electoral sabiamente se pusiesen de acuerdo a través de una elección primaria y escogieran un solo candidato. Ahora, eso pudiese ser. Ya que hablas de esto, Jesús Seguía, está también el problema de lo que ocurrió en el año 2005, el abstencionismo. Ese fantasma está gravitando también en la oposición porque hay un factor que, bueno, duda de que por la vía electoral pueda alcanzar objetivos políticos. No es así. No es así. La gente está muy clara, más de lo que la gente se imagina. Uno no está de acuerdo. ¿Una postura abstencionista no tendría apoyo? No tendría apoyo. Uno, la gente está muy en contra de las salidas violentas. Dos, la gente cree en las salidas electorales. Y tres, la gente está más entusiasmada a votar de lo que algunos políticos piensan. Ese es parte del divorcio que hay con la gente. Y las elecciones parlamentarias van a ser un factor de movilización política interesante, a pesar de que algunos piensan que a lo mejor hay un vacío, que hay una dejadez, que hay una decepción. Claro que la hay, pero los venezolanos a estas alturas siguen siendo cuerdos respecto a cómo deben salir de un gobierno. Estuvieron cuerdos el 4 de febrero. Los venezolanos no apoyaron el 4 de febrero. Por eso fracasa el golpe. Fracasó el 27 de noviembre el otro golpe porque los venezolanos ni los militares estuvieron de acuerdo. Fracasó el 11 de abril por las mismas razones. Y fracasó cualquier intento reciente por las mismas razones. La salida. Y seguirán fracasando todos aquellos que crean que la solución mágica es un golpe militar o que es una salida violenta porque a mí no me gusta el presidente de la República. Yo creo que, mira, vale, los políticos ya tienen que ir poniendo de su parte, hacer el trabajo que hay que hacer en la calle, ganarse la simpatía de la gente y cuando hay un proceso electoral, que se pongan las cartas sobre la mesa y que cada quien que gane el que mejor hizo el trabajo.